Hola, muy buenas nuevamente a todos los amigos de Misterios y Conspiraciones. Quería agradecer a Jordi por dejarme este espacio, como siempre, y hoy vengo a tratar un tema muy interesante que no es ni más ni menos que esta granja humana en lo que nos han metido. Un tema bastante duro. Pero antes me gustaría decir para aquellos que no me conozcáis que soy Álvaro del canal Planeta Conspirativo, canal que podéis encontrar abajo en la descripción. Así que ya sabéis, apoyar, dar un like y para allá hay cosas sorprendentes. Y concretamente de este tema que vamos a hablar, hablo en no pocas ocasiones sobre estos temas bastante complejos, sobre, bueno, quién nos gobierna, ¿no? Hay un libro muy curioso de John Klim que se llama We Are Property. Nada más y nada menos, señores. We are property. Nosotros somos propiedad. Pues, ¿de qué viene todo esto? Usted puede pensar de siempre que somos libres, que salimos a la calle, que compramos, que tenemos todo tipo de libertad de acciones, pero la verdad que nada más lejos de la realidad. Hay una serie de axiomas que nos han implantado desde muy pequeños en el que cada una de las decisiones que usted toma está siendo pues, claramente supeditada por neuromarketing y por una serie de cuestiones bastante oscuras y bastante complejas. Hay que decir brevemente en qué se basa esta teoría. Podéis escucharla mucho más detenidamente en vídeos que dejará por aquí Jordi sobre todo esto. Pero básicamente viene a decir que si cogemos los principales libros de historias, podemos darnos cuenta de que efectivamente el ser humano sometido bajo los designios de alguna entidad o de algunos dioses que supuestamente han estado aquí con nosotros. Bien, ¿a qué me refiero al decir todo esto? Pues bien, si cogemos, por ejemplo, la Biblia, el Corán del Islam, los principales libros hinduistas, en todos ellos hablan de lo mismo. Hablan de una serie de dioses que vienen aquí, nos crean para algo y parece ser que después, en un momento en concreto, estos dioses desaparecen, se van. Parece ser que el hombre se podría pensar que ya se han ido, que se ha quedado descarriado y que desde entonces llevó los rumbos de su vida de una forma ecuánime y de una forma concisa. Pero nada más lejos de la realidad porque nos encontramos, por ejemplo, en el cristianismo, que evidentemente ahí estuvo Josué, que parece ser que Yahvé, en cualquier religión parece ser que los dioses eran muy vengativos, pedían sangre, pedían sacrificios de animales, luego empezaron a dar sacrificios incluso de mujeres y de hijos cuando entraban a las tierras y hablaban de ese famoso anatema, de no dejar, como ocurrió por ejemplo en Jericó, ni piedra sobre piedra. En fin, pero esto tiene un paralelismo con el resto de las religiones y desde luego nos encontramos con verdaderas barbaridades, barbaridades que se cometieron en el Antiguo Testamento. Podemos coger el Deuteronomio o incluso el Éxodo, ¿no? Lo cruel que era, por ejemplo, el faraón con su pueblo judío, ¿no? Y cómo Yahvé, en el momento que el pueblo ya salió de Egipto y se desmadraba, cómo iba castigando unos a otros, cómo Moisés ajusticiaba al que se pasaba, en fin. Unas barbaridades tras otras en todos los puntos. Sin embargo, es un libro que también tiene su simbología esotérica para aquellos que sepan leer sobre ella. Y desde luego, pensamos que todas las religiones tienen ese paralelismo en que vinieron una serie de dioses, ¿no? De hecho, en la Biblia se puede traducir la palabra Elohim como no Dios, sino como dioses. Porque fueron muchos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el libro de David Parcerís hace un estudio muy interesante sobre las distintas partes que se hablan en libros como el Enuma Elis, del antiguo Oriente, de Mesopotamia, y partes de los libros de la Biblia, tantos textos de los evangelios apócrifos, hablan de esas supuestas naves que vinieron, que hablaban de que ya eran un color lumínico, que hacían una especie de ruido. Y es que a mí me gusta mucho cómo trabaja Parcerisa porque se centra mucho en el antiguo Oriente, ¿no? En estos pueblos mesopotámicos, que también se centraba mucho en Sestaria Sitchin, porque aquí ya se empieza a escribir lo que es la historia de las que luego las distintas religiones cogen parte, copian y hacen su versión. Efectivamente nos damos cuenta de que Nimrod, Semiramis y Nonrad, después luego sería el Isis Osiris y el hijo Horus, en el cristianismo José María y Jesús, vemos que parece ser que todo ha bebido de ahí, ¿no? Está el Numa Eslis, que es casi una copia literal del Antiguo Testamento.
El Islam también tiene su propia concepción. Y por supuesto, vemos pasajes como el de Noé, que ya estaba en Mesopotamia y muchos otros. En fin, todos tienen ese paralelismo que parece que nos han dado una idea de que los dioses han venido aquí en algún momento y nos han creado. Ya con el descubrimiento de las tablillas sumerias, gran parte sin llegar a ser traducidas en esa guerra de Irak, que hubo un expolio, se tradujo buena parte de ello y nos dábamos cuenta de que, pues, lo que decían básicamente es que hemos sido diseñados genéticamente. Diseñados genéticamente con una intención. Pero no solo fuimos una vez, fuimos hasta 3 veces. La primera vez fuimos diseñados tan perfectamente que pensaron que podíamos ser unos elementos incómodos, peligrosos y decidieron exterminarnos. Después hubo una segunda vez que le salió, parece ser, según dice por ejemplo el Corán, le salió al hombre demasiado negro y no le gustó. Y luego le salió la tercera ya muy morenito y es la forma que realmente le gustaba. Pues ahí ya decidieron quedarse con nosotros. En fin, es que este tema da para hablar para tanto, porque después ya parece ser que con el imperio griego y el imperio romano ya estos dioses ya no están aquí y siguen una serie de gobernantes, una serie de reyes, de aurigas. Y podemos pensar que estos ya gobernaban de una forma libre, sin influencia de estos dioses, pero nada más lejos de la realidad. Estos dioses, de una forma sucinta, ya no están aquí tan presentes, pero sí de forma sucinta, vedada, tienen, por medio de la sangre, continúan ese linaje por vía sanguínea, esa famosa sangre azul, que parece ser que estos grandes reyes, dictadores, también algunos que actualmente están entre nosotros, pues parece ser que tienen ese vínculo sanguíneo que se remonta a la noche de los tiempos, a estos, podemos decir, a estos grandes tiempos mesopotámicos donde había estos grandes saurios. Aquí no quiero hablar mucho de reptiles. Bueno, parece ser que telepáticamente les dan ciertos mensajes de cómo tienen que gobernar, cómo tienen que actuar, de una forma consciente o inconsciente. Aquí no vamos a hablar mucho más de ello. Pero parece ser que siempre han estado ahí, siempre han estado controlándonos. Ellos piden ese sacrificio de nosotros. Piden que, de alguna forma, emitamos un tipo de vibraciones, de ondas, que a ellos les viene muy bien. Se alimentan de eso. Porque no pensemos que la cadena trófica acaba en el ser humano, ni mucho menos. Esto lo explicaba muy bien José Luis de Mundo Desconocido. Él hablaba claramente de cómo ese tipo de entidades se alimentan de alguna forma de nosotros. Y han creado un sistema social, económico, tan complejo que usted no puede siquiera percibirlo ni levantarse contra ello. Es una especie de esclavo invisible, no se da cuenta de su condición. Porque tiene muchísimas ataduras que le atan de una forma total, como puede ser hipotecas, tarjetas de crédito, una serie de leyes que es imposible que usted las conozca todas porque hay toneladas de archivos de leyes, pero claro, como está ese famoso artículo del Código Civil que dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, pues usted no lo puede saber, pero en cualquier momento está en ilegalidad. Cruza por algún cruce que no hay un paso de cebra y está ya en la ilegalidad. Es imposible estar en la legalidad porque han creado un marco de leyes que hacen que se sienta usted con el agua al cuello y desde luego con los problemas del día a día, intentar sobrevivir, luego la basura del ocio que nos ofrecen, fútbol, etcétera, no nos da tiempo para pensar en qué podemos hacer para cambiar todo esto. Yo he hablado de esto en bastantes ocasiones, he hablado sobre qué familias nos controlan, estas familias importantes como los Rothschild, los Rockefeller, la familia Krupp, etcétera. Pero aquí no me quiero detener mucho en estas importantes familias de banqueros, de familias importantes que tienen una gran influencia política. Gran parte del Estado español está controlado por George Soros, por ejemplo. Aquí quiero hacer una reflexión de, piense usted, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación dramática en la que nos encontramos? Esta arenga en la que ahora se va a convertir, porque voy a intentar de elevar los ánimos, que esa es la definición de arenga, se basa en todo lo contrario en lo que quieren estos reptiles. Ellos quieren que tengamos dolor, sufrimiento, incluso una palabra que no la registra el castellano, pero sí el alemán, que significa Schadenfreude. Schadenfreude significa básicamente alegrarse del dolor ajeno. La envidia, por ejemplo, ¿no? El que a uno le vaya muy bien y yo me alegro. Eso lo alicientan continuamente con esa competitividad agresiva que hay, con ese descaro exhaustivo de la realidad. Incluso me atrevería a decir que toda la programación que hay actualmente, fútbol, interesarse de la vida de otra, como puede ser los programas que hay ahora de realities y demás, bueno, son claramente un despiste para que usted no pueda importarse de lo que verdaderamente importa. Porque yo les aseguro que todos los problemas que existen actualmente han sido creados por una inteligencia.
No me centraría yo demasiado en los problemas que tengo en mi trabajo, en los problemas que tengo con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia, con mi pareja, con la forma de ver las cosas, con el casero que a lo mejor me da problemas. No, es que todo ha sido diseñado en un gran plan que está conectado para que usted esté siempre en un estado constante de contrición, de dolor. Unas energías que le vienen muy bien a esas entidades. Entidades que ya han hablado muchos ufólogos. Si nos vamos, por ejemplo, a Salvador Freixedo conocía muy bien todo esto y él sabía que había muchísimos ufólogos, que no era una cuestión solamente de ovnis que aparecían ahí anecdóticamente, mira, he visto un ovni en el cielo, qué bien, o, oye, no, sino que había algo mucho más detrás. Y no solamente abducciones, tampoco, que también es un tema bastante serio, sino que habían, de una forma sucinta, pactos con los gobiernos, no sé, son los que habían estado siempre, y realmente llegó a la conclusión de que este es un planeta colonia. Nosotros no somos libres, nosotros somos un planeta colonia en el que, igual que los colonizadores piden unos tributos a sus deudores, pues aquí es exactamente lo mismo, no lo percibimos, pero es así. Y quien intenta hablar más de esto, pues lo han cargado, como puede ser el caso de John Mack, como puede ser el caso de muchos otros. El ministro de Interior de Eisenhower fue tirado desde una altura del piso 16, dijeron que se suicidó, como pasa siempre. Y cualquier persona que intenta hablar de esto lo niegan. Ya, hombre, ya es tan evidente que no se puede claramente negar esta realidad del fenómeno OVNI, que ya desde hace tiempo el gobierno de Brasil, el gobierno belga, empezó a hablar sobre esto y parece ser que ya el Pentágono, gracias también a las actuaciones de Donald Trump, pues no le ha quedado más remedio que mostrar algunos archivos que se han quedado en anécdota, ¿no? Pues bueno, ahí está una nave que estaría de paseo, ¿no? Se habrá desviado de su rumbo, yo qué sé, como si no tuviera nada que ver con la Tierra, ¿no? Pues ahí está. Sin embargo, es un asunto muy serio que muchos ufólogos tratan. John Keel es un buen ufólogo, por ejemplo, el que mencioné al principio de We Are Property. Muchos otros, ¿no? Por supuesto, Juan José Benítez y tantos otros, ¿no? Que hay. Que desde luego hablan de todo esto, de qué quieren de nosotros, por qué están aquí, de dónde vienen, porque no solamente vienen del espacio exterior, o sea, se ha hecho bastantes estudios y se ha demostrado que también son interdimensionales, porque el cosmos es gigantesco, no os penséis que solamente es esta dimensión en la que estamos, es multidimensional. Se han detectado que hay más de 100.000 galaxias, o sea, estamos hablando de una inmensidad del cosmos y contando que hay incluso dimensiones que se solapan encima de la dimensión en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que pensar que solamente hay vida en la Tierra es una idea, yo diría, que hasta infantil. Pero bueno, sea como fuere, no me quiero explayar demasiado con esta arenga. Y me gustaría invitar a todos los amigos de Misterios y Conspiraciones a que pasaran por Planeta Conspirativo, donde tratamos este tipo de cuestiones no con todas las ganas que nos gustaría, ya que YouTube se ha convertido en una cárcel planetaria en la que si tú hablas de ciertos temas puedes tener verdaderos problemas, y ya no solo que te borren el canal, sino también económicos o incluso más serios. Pero también trato en la medida de lo que puedo estos temas. Sé que me centro también, para que a ellos os gusten los misterios, por ejemplo, de España, de nuestra tierra, me centro bastante aquí. ¿Qué pasa en los pueblecitos de España, desconocidos? ¿Qué ha pasado? También mucho en estos famosos seres de leyenda que puede haber en Galicia, seres mitológicos, vampiros que se ha hablado, hombres lobo, en fin, infinidad de temas que tienen una red unificada con todo esto, con todas estas cuestiones de la élite, de quién nos gobierna. Sin embargo, es un tema que en la medida de lo posible voy a intentar mojarme y hablar, porque creo que es importante que saquemos entre todos estos temas a la luz y crear conciencia. Crear conciencia para decir basta al nuevo orden mundial. Porque si hay algo que deberíamos criticar, no es tanto al vecino de al lado, ni fijarnos tanto en él, sino criticar este nuevo orden mundial que desde luego nos está controlando y está haciendo que cada día perdamos ese ancho de libertad, perdamos los valores de nuestra tierra, no solamente de nuestra nación o del lugar donde usted se encuentre, sino que perdamos los valores morales que un día nos construyeron como personas, esos valores que ya desde la Grecia de Atenas se impusieron para hacer una sociedad digna y una sociedad de respeto. Sin más, amigos, no quiero hacer esto ni mucho menos ahora ya derivarlo a un mitin político de nación, pero sin embargo es así. El nuevo orden mundial quiere centralizar todo, que todo esté unido en una zona sola, donde desaparezcan, por supuesto, las fronteras, que ya lo han hecho prácticamente, ¿no? Donde todo se fusionen, los bancos, cada vez es lo que está pasando, donde se fusionen todas las entidades, todas las corporaciones, se destruyan millones de puestos de trabajo, por eso querrán reducir a tanta población, ¿no? Todos sean servicios automatizados, y donde el ser humano, su libertad de pensar, básicamente esté limitada entre
entre el A y B. Haya dos colores, el Madrid y el Barça. Dentro de la infinitud de posibilidades que tiene la mente humana, ¿no? Siempre limitada, porque la mente, en el fondo, si luego nos metemos en temas de la no dualidad, ¿qué es todo esto? ¿Qué es la realidad? Tiene sus limitaciones, ¿no? Solo percibimos los 5 sentidos, ¿no? No es la realidad, pero estos son otros temas espirituales que aquí no me quiero meter. Y nada más, después de esta perorata, me gustaría dar ahora una pequeña arenga para elevar los ánimos y decir que podemos cambiar esta situación. Podemos elevarnos de esta tiranía de lo que nos han impuesto desde hace por lo menos unos 7.000 años, o casi 10.000 años, desde que podríamos hablar de los primeros restos sumerios, que ya aparecieron estos restos de estos supuestos Anunnaki que vinieron aquí y nos conquistaron. Esta tiranía que nos han impuesto desde entonces. Seamos libres, intentemos luchar contra nuestros patrones. Y no me refiero a los que son visibles, sino a los invisibles. Así que sin más, amigos, muchas gracias por escuchar y ánimo, compañeros. Podemos con todo esto y mucho más. Hasta pronto.